Inicialmente vamos a presentar. Listo. Inicialmente vamos a presentar a los ponentes del día de hoy y posteriormente vamos a dar paso al conversatorio como tal, en el que vamos a tocar temas como los efectos psicológicos y psicosociales de las víctimas, el rol del psicólogo, algunas rutas de acción a tomar y demás temas de interés para el conversatorio. El día de hoy tenemos diversos invitados. Nuestro primer invitado es el psicólogo y profesor de la Universidad ICESI, Omar Bravo. Le damos pie al profe Omar para que por favor se presente rápidamente. Profesor de la carrera de psicología desde hace 12 años. Y nada, agradecido y feliz de estar aquí porque quizá como muchos de ustedes es el primer evento presencial en casi 2 años, un poquito más. Entonces, preparar algo nuevo y agradable estar aquí, por eso agradecido. Muchas gracias, profe. Vamos a dar paso a la psicóloga Andrea Muriel para que se presente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Muriel, soy psicóloga en el área de bienestar universitario, ya aproximadamente 4 años trabajando aquí en la universidad con ustedes, y para mí es muy grato acompañarlos, pues un poco compartiendo la noción del profesor de poder estar acompañándolos en escenarios diversos, otras presenciales, como poder también un poco hablar de la experiencia, bueno, generar espacios de diálogo en vivo y en directo. Muchísimas gracias, Andrea. Posteriormente le daremos paso a la psicóloga Eliana Maritza, que nos estará acompañando hoy desde Univalle. Gracias por tu presencia. Bueno, gracias. Soy trabajadora social, soy egresada de la Universidad del Valle como trabajadora social, de la maestría en intervención psicosocial aquí en CESI, y tengo experiencia en el área de salud desde hace 15 años en la atención de víctimas de violencia sexual, otras violencias y otras situaciones. Pues, muchas gracias por la invitación y sí que bueno poder ver caras cuando uno está hablando, que no suele pasar en la virtualidad. Muchísimas gracias, Eliana. Después le daremos paso a un compañero del COMSI y practicante del CAPSI, que es el Centro de Atención Psicosocial, Nicolás Castiblanco. Buenas tardes, soy Nicolás Castiblanco, estoy en 10º semestre de la carrera. Actualmente estoy practicante del consultorio de atención, como dijo Laura, y hago parte del comité de psicología. He trabajado en algunos casos del tema de violencia de género y he tenido, digamos, un acercamiento últimamente respecto a la atención psicológica. Muchas gracias, Nicolás. Finalmente, nuestra última integrante de la mesa, Gabriela Hernández, también estudiante y miembro del COMSI. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Hernández, soy estudiante de 4º y 5º semestre de psicología y hago parte del COMSI. Y principalmente quisiera exponerme como pues, el papel de víctima de violencia de género y hablar de distintas formas de cómo las víctimas asimilamos ese tipo de abusos. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos por favor hablar un poquito más fuerte, ya que el micrófono también está funcionando en esta cámara, pues para que las personas en el Zoom nos puedan escuchar. Entonces vamos a dar inicio al conversatorio con una pequeña introducción por parte del profe Omar. Hola, de nuevo. Así tengo respeto si lo expresan en la cámara. Son cosas que se van pegando a esta época extraña que nos tocó vivir. Bueno, unas palabras entonces introductorias. Este tema de hoy no es tema de experticia. Sin embargo, siempre lo he tenido frente a mí por los contextos en donde trabajo, que he conocido en muchos y muchas de ustedes, contextos en general de exclusión social, donde esta manifestación de violencia se hacen presentes. En este orden, recordando que Montiel decía sobre los tipos de violencia, él discriminaba 3 órdenes: la violencia física, individual directa, la violencia institucional, pensemos por ejemplo en el cárcel, y la violencia simbólica, el insulto tan presente hoy en las redes. Y este tema que vamos a discutir hoy, creo de alguna manera conjuga estos 3 órdenes de violencia en diversos niveles y proporciones. También en este orden temático, buscando por una cita apropiada de Engler, dice, cito: el sustrato de violencia contra la mujer es un espacio universal,
de dolor y sufrimiento que se puede entender por encima de las diferencias culturales. Pero la violencia por razones de género se incorpora a las comprensiones sobre el género y la sexualidad y también a las instituciones matrimoniales, la comunidad y las normas jurídicas estatales sobre el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Por lo tanto, responden y se inscriben en un universo cultural y social que es mucho más amplio que el propio hecho en sí, valga la aclaración obvia. Sobre esto también hay varios mitos que cabe destacar. Siempre descaracterizando entonces el hecho como un fenómeno meramente legal, que sucede entre una víctima y un victimario. Sobre esto entonces se producen también varios mitos. Algunos rozan a nuestra profesión, a la psicología. Por ejemplo, que el agresor es un pervertido, alguien con un extraño trastorno mental, un psicópata, lo cual es, en términos psíquico-económicos, aliviador. Como sucede con la locura, coloca el fenómeno en una realidad absoluta, distante, por lo tanto, de nosotros y nosotras como integrantes de un mismo cuerpo social. Esto también es un mito. La agresión sexual es mucho más amplia que la que podríamos delimitar a una patología, en lo que hace el agresor, y está atravesada por otra serie de hechos, no solo la disposición subjetiva a cometer este tipo de actos. Es también no solo el acto sexual en sí, sigo siendo obvio, sino la búsqueda de una posición de poder, de control y de dominio que responde obviamente a una tradición patriarcal que excede a las partes directamente involucradas en el hecho. Y el otro mito significativo que rebota en las instituciones, recordemos, el orden de violencia de Bourdieu, el orden de violencia institucional, recae con frecuencia en la mujer. Y ustedes ya se anticiparán por dónde viene el comentario siguiente. La mujer le provocó, esta frase que aún en el ámbito judicial se escucha, cómo estaba vestida, usted había tomado, a qué hora sucedió esto, un poco con la intención consciente o inconsciente de diluir la responsabilidad del hombre y volver a sancionar el deseo femenino que aún hoy debe aparecer como restringido y limitado dentro de este imaginario de lo que es el deseo femenino. En esta mirada más tosca se podría expresar, por ejemplo, en conductas que una mirada más retrógrada y conservadora considere inapropiadas. Este hecho, entonces, de violencia institucional repercute particularmente en el ámbito de la justicia, pero también en otras instituciones, como las de salud. Estos mismos preconceptos que acabé de mencionar, y aquí Eliana tendrá más elementos para dar cuenta de esta suposición mía, se escucha también en boca de profesionales de la salud, en colegas nuestros, que con la misma intención de diluir la responsabilidad de una de las partes, intentan consciente o inconscientemente colocar la culpa o parte de la culpa en la mujer. Aún hoy, aunque parezca increíble, esto sucede. Y el otro mito que es también muy fuerte, inclusive curiosamente se escucha hasta en los propios perpetradores de violencia sexual. Y en cuanto a experiencia de trabajo al respecto, me remito al patio 2 de Villahermosa, es el que concentra personas presas por agresión sexual, con la cual alguna vez trabajamos. Y entonces el tercer mito a este respecto es suponer que la violencia sexual se produce en un contexto ajeno, agresivo, anónico, siendo que los principales escenarios de violencia sexual, de violencia contra la mujer, son los propios ámbitos familiares. De nuevo, a fuerza de ser obvio. Y aquello que el segundo mito que mencioné, el primero, perdón, caracterizaba como un monstruo psicopático, cuando aterrizamos en las cuestiones reales, nos encontramos con que era un buen padre de familia, insospechado en relación a esta caracterización inadecuada de poder cometer este tipo de acciones. Entonces, en relación a la cuestión del poder, como toda otra violencia, en este caso la violencia sexual, se trata de reducir a alguien a la condición de objeto.
Si miramos el costado psicopatológico de esto, para muchos agresores sexuales está allí el placer, más que en el propio acto sexual. Transformar, en la mayoría de los casos, mujeres que son las víctimas en mero objeto, reducir, eliminar esa condición de sujeto. Pero esta condición objetada, y también a riesgo de ser obvio, se basa en un sustrato social, en relaciones sociales basadas también en una caracterización objetal del otro, en el utilitarismo. Todo hecho de este tipo no puede ser entonces reducido a una conducta psicológica y legal sancionable en relación a una persona desprotegida. También, pero debe leerse como cualquier hecho de violencia desde estas coordenadas sociales que de alguna manera las favorecen y en parte las legitiman. Y cuando aspiramos, aunque los colegas de la mesa podrán hablar de esto con más propiedad, esta idea hacia una forma muy genérica, lejana en cuanto a la posibilidad de prevención, en primer lugar, un hecho obvio, necesario, insisto, quizás lejano. Tiene necesidad de construir otro tipo de relaciones sociales, de carácter más fraterno y más integrador. ¿Qué quiero decir con esto? Como la expresión de Roberto Carlos, salir a ser amigos y amigas, que todo el mundo se quiera, de esta metafísica vacía. No, esto también se soporta en condiciones políticas, sociales y materiales. No se le puede reclamar a nadie el afecto, la tolerancia y el amor por el otro si vive en condiciones sociales de exclusión extrema, que son también las que favorecen que este tipo de hechos se produzcan. Y en lo que hace a nuestro contexto en particular, el contexto colombiano, es necesario mencionar la relación entre la violencia política, la guerra y la agresión sexual, que no se patentó ni se originó en Colombia, esta relación, ¿no? Conflicto armado, violencia sexual, pero que ha estado muy presente en este país y también en nuestro macro contexto latinoamericano en otros episodios de violencia política. Y algunos datos a este respecto. En la dictadura guatemalteca, que fue particularmente agresiva contra la población indígena, mataron más de 200.000 indígenas. Hay registrados, aunque hay un subregistro importante, por el mismo hecho de ser población indígena la victimizada, 15.000 abusos documentados transcurridos en un corto periodo de tiempo contra mujeres indígenas. O sea, dos órdenes de vulnerabilidad, género y etnia. En Perú, las rondas campesinas que se suponían debían limpiar las zonas rurales de elementos subversivos, tenían como una de sus prácticas violar a la pareja o a la esposa del enemigo como una forma de clavar bandera en una propiedad ajena. Todo esto entre comillas. En la dictadura argentina, una práctica frecuente de los campos de concentración era violar a las detenidas, como una manera de quebrar su, llamemos, espíritu militante. En la guerra de los Balcanes, en la Yugoslavia, al ser una guerra étnica, una especie de castigo o de tentativa de eliminación del otro étnico era violar a las mujeres con intención de embarazarlas y con esto desperfilar su étnica, llamémoslo de esta manera. Y en Colombia, finalmente, cito una investigación de datos espantosos. La hizo el equipo de investigación de Casa de la Mujer en el 2011. Escuchen estos datos. Entre 2001 y 2009, en 407 municipios en donde se hizo este registro, se alcanzó el número de 489.697 mujeres agredidas. El tamaño de una ciudad mediana. Y agrego este dato, que quizá ustedes ya lo sabían. Por mucho tiempo, Ciudad Juárez en México fue la referencia cuando se hablaba de violencia contra la mujer. Hoy en Cali los índices de agresión contra la mujer, potenciados en este periodo de pandemia y de encierro, son mucho más altos que en Ciudad Juárez. Triste dato. Entonces, bueno, para ir cerrando y reiterándome, ¿qué hacer? Se trata, como cualquier hecho de agresión, de trabajar sobre un tejido social deteriorado. Comenzando esto en un orden macro. Y sobre las prácticas institucionales que son cómplices u omisas frente a este tipo de situaciones. Obviamente se trata de fortalecer las políticas de género,
que sean abarcativas, que dimensionen este sustrato material último que hace a cualquier relación social. Quiero decir con esto, que no se limiten solo a promover un discurso políticamente correcto, que también es necesario, pero alcanzar también las bases o las cuestiones últimas que hacen este problema. Sobre todo mujeres en situación de exclusión. Trabajar obviamente en el empoderamiento femenino, esto ya se viene haciendo hace tiempo, también con mayores dificultades en mujeres en situación de exclusión, y también trabajar con nosotros, hombres, porque en el mejor de los casos, digo yo, en esta época que nos tocó vivir, en el mejor de los casos, creo que todos los hombres, sobre todo los que venimos de otras generaciones, somos hombres que venimos de una generación patriarcal de proceso de construcción autocrítica. Sería pedante y social y culturalmente desubicado poder arrogarse esta condición de no machista o no patriarcal a un 100%. Como una manera entonces de permitirse esta autoobservación y favorecer la observación ajena, legitimarla, creo que la caracterización más adecuada debería ser esta. En este proceso de cambio que intentamos favorecer, colocarnos también en este lugar de responsabilidad y pensar que debemos asumir e intentar promover en nosotros mismos estos procesos de desconstrucción de mitos que siempre colocamos en los demás y difícilmente vemos en nosotros mismos. Y lo último, porque aquí también se trata de una cuestión normativa, ya casi patinando hacia la sociología del derecho. La norma, perdón, la norma para que sirva debe ser creíble. Esto lo decía Kant, un filósofo alemán. Y la norma es creíble no cuando se le explicita de manera categórica, sino cuando las personas que están comprendidas en dicha norma sienten que la norma alcanza a todo el mundo. Por esto resulta difícil en nuestras sociedades tan fragmentadas y con estos niveles de corrupción decirle a alguien, que son los muchachos que trabajamos decirle, mirá, robar es feo. Y este muchacho prende la televisión y habla de centros poblados. Dice, bueno, escucha, pero ¿qué me dice este hombre? Aquel puede y yo no. Tenemos hasta el verbo, por lineal. Hemos patentado. Y también orden de violencia. Es difícil decirle a alguien, mire, trate bien a su hijo y a su hija, cuando la persona que en buena medida dirige los destinos del país le hacía tragar el gobierno. Entonces, la norma, según Kant, puede tener varios regímenes. Uno, el de la intimidación. La gente no cree, pero si nadie me mira, le implico. Este orden legal obviamente no funciona. Y es en buena medida en ese orden en el que estamos hoy en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. El segundo orden es el del convencimiento. La norma es igual para todos y para todos. De esta manera, como efecto simbólico, entonces, tiene efectos sociales. Por esto, insisto, para ir cerrando, para que este tipo de políticas de igualdad, de no violencia, tengan un sustrato extenso, capaz de producir efectos significativos y duraderos, deben basarse en la construcción de un orden social más justo. No solamente eso. Hay otras etapas paralelas y anteriores, que ya mencioné. Trabajar con mujeres para empoderarlas, trabajar con hombres para desempoderarlas. Pero todo esto va junto y nada puede ser separado de lo. Si no, seguimos siempre patinando en el mismo lugar y sobre los mismos problemas. Entonces creo que fue una introducción tremendamente genérica sobre lugares comunes, pero bueno, insisto, y sí puedo pensarlo de los retazos en relación al tema que he ido recolectando en los espacios donde me tocó trabajar. Así que esa es mi parte, muchas gracias. Gracias, profe. ¿Quién quisiera complementar la introducción? Bueno, buenas tardes. Pues digamos un poco para complementar y trabajar un poco respecto de tanto la conceptualización de violencia de género como pues, respecto a las situaciones de violencia. Creo que es importante mencionar una cita de Martínez, en la cual dice que la violencia también es una forma de reducción o disminución de la subjetividad frente al poder de decisión respecto a lo que
la persona puede llegar a tener. Y entonces, al reducirse esta susceptibilidad, también se ve afectada la persona que es víctima de violencia o que se posiciona desde el lugar de víctima. Yo creo que también me parece importante hacer la diferenciación entre posición y condición de víctima, ¿sí? Teniendo en cuenta la subjetividad como parte fundamental o principio fundamental, digamos, de los casos o de las intervenciones individuales en este caso, siendo la condición, digamos, el hecho o el momento donde una persona es agredida o su dignidad se ve disminuida, y la posición es asegurarse o significarse desde ese lugar. Creo que desde el trabajo, digamos, de intervención individual, lo que siempre se trata de hacer, o en la mayoría de casos, es hacer un poco el viraje, y el viraje hacia el enseñamiento y el empoderamiento de la mujer, y ahí el profesor, para movilizar, digamos, esta posición de víctima, porque esta posición de víctima puede llegar en algunos casos a ser mortificante, en el sentido de que puede vivirse respecto al mundo desde ahí, y eso puede, digamos, determinar o ser un factor fundamental en los procesos, digamos, de intervención. Otra cosa que también me parece importante mencionar respecto, digamos, al derecho, muchas veces pues, el derecho está constituido, está normalizado, pero también es importante ir viendo que en algunos casos es importante también la apropiación de estos derechos, ¿no? Creo que, pues, respecto a eso, parece importante entonces reconocer pues que frente a todos estos movimientos feministas de la actualidad y frente a todo el cambio, digamos, cultural respecto a lo que estamos viviendo ahora, es importante también ver, en este caso, cómo en algunos momentos pues se puede establecer ciertas normas, pero de qué manera de verdad se están tomando los sujetos o los sujetos esta normatividad, ¿no? Estos derechos sociales. En el sentido de que no siempre es suficiente, digamos, establecerlos, sino que también sean apropiados por las víctimas. Y nada, no sé si quieren explicar. Bueno, yo quiero empezar con algo que, no sé, en un momento escuché de una de mis compañeras de clase cuando estaba en bachillerato. Ella se acercó a mí y me dijo que ser mujer era difícil. Y yo pensé, pero ¿en qué contexto diría ella que ser mujer es difícil? Yo la verdad no supe qué contestarle porque, o sea, como mujer no voy a decirle sí, no, yo qué sé. Yo quiero introducir eso, es que no es que ser mujer sea difícil, porque ser mujer no me coloca en una condición de ser menos que nada o que nada, sino que lo difícil es luchar en una sociedad que tiene interiorizada eso de que la mujer pueda verse como un objeto o como un producto. Digámoslo, analicemos cuando somos víctimas de un abuso, cuando somos víctimas de violencia, cualquier tipo de violencia, voy a hacer énfasis en víctimas de abuso sexual. Muchas personas no entienden por qué la mayoría de víctimas nos quedamos calladas. Y es que, les digo yo decidí hablar en mi casa como víctima de violencia sexual. Pero cuando lo hice, lo único que recibí de parte del sistema de salud y de justicia es críticas. O sea, ese miedo a que nos escuchen todo el tiempo, o sea, yo entiendo lo difícil que es que tengas que hablar de un caso que te duele, que te desvalorice, que acabe con tu autoestima y que las personas que se supone que deberían estar ahí para apoyarte, muchos psicólogos, muchos abogados, jueces, te digan, ¿tú qué hacías ahí? ¿Tú por qué fuiste? ¿Tú por qué saliste con desconocidos? ¿Qué hacías tan tarde en la noche en un sitio como ese? Cuando deberían centrarse es que es un proceso duro de aceptar y aceptar. Entonces, quiero ser puntual en algo, y es que desde mi experiencia con, digamos, una psicóloga que me atendió, su respuesta después de desahogarme y decirle para mí que era ese abuso, que ella me haya dicho tipo, tienes que aceptarlo y tomarlo como fue una experiencia que no te gustó y que ya pasó y que debes seguir adelante. Muchachos, y los que están presentes aquí y los que se están formando como psicólogos, yo les puedo decir que hay que ser un llamado a empatía, como personas
Así no seamos traficantes, así no seamos aspirantes a ser profesionales en la área de psicología, como seres humanos, necesitamos ser empáticos con personas que sufren. Saber cómo, así no estemos en condiciones de darles ayuda, saber que podemos darles a entender que los vamos a apoyar y que es algo que se sufre y es algo que duele. Entonces, no es ver tanto a la persona como, ay, es una víctima, hay que tenerle lástima, porque nosotros tampoco buscamos lástima, buscamos justicia, buscamos que no haya más mujeres pasando por esto, buscamos que no tengamos más casos de suicidios por niñas que decidieron hablar y resultaron siendo juzgadas, que no haya casos de depresiones, ansiedades, niñas que no saben qué hacer, niñas que tienen miedo de salir a la calle. Yo tuve mucho tiempo miedo de salir a la calle, porque tenía miedo a que me miraran y me hicieran a un lado, simplemente me dieran como lo que yo me sentía en un momento, un producto. No somos un producto. Estamos en la facultad de seguir adelante cada que presentamos ese tipo de cosas. Como mujeres debemos apropiarnos de lo que somos y apropiarnos de todo lo que somos capaces. No quedarnos estancados en la sociedad es así, porque la sociedad no es así y merecemos respeto y podemos luchar por ese respeto. Entonces, decidí hacer parte de este conversatorio, porque quisiera que colocáramos en tela de juicio, escuchar a profesionales qué tienen para decir, qué se hace en estos casos cuando tenemos personas que sufren y no sabemos a veces cómo darles las palabras adecuadas para que se sientan un poco mejor, o incitarlas y darles el apoyo y el acompañamiento para que no se queden calladas, para que hablen, para que entiendan que por medio de la palabra pueden soltar muchas cosas y pueden encontrar mecanismos que de pronto no supieron que estaban a su alcance. Gracias. Bueno, yo quiero contarles un poquito. Yo llevo 10 años trabajando en la red de Salud Ladera. Es una empresa pública, atiende principalmente población vulnerable que hace parte del régimen subsidiado. Mi experiencia en el área de atención a víctimas fue en la Comuna 20, que es toda la parte que se llama Siloé y todos los barrios aledaños a Siloé, pero Siloé es como el más conocido y el más visible. Entonces, y antes de esto trabajé 10 años en un servicio de urgencias, en el servicio de urgencias del HV, en urgencias pediátricas. Y desde allí, lastimosamente, lo decíamos con una compañera, amiga, enfermera, jefe, fuimos desarrollando una experticia en el manejo de víctimas, lastimosamente, porque era tal el número de casos que nos tocaba ver cada vez, unos pues más atroces que otros, pero todos son atroces además. Y cuando hablamos en este servicio de urgencias, estábamos hablando que se atendía a población menores de 13 años, de todo el suroccidente colombiano, y es un sitio donde llegaban ya cuando no se podía atender en otras partes. Paso a la red de Salud Ladera y el fenómeno pues sigue siendo igual. Entonces, un poco retomando lo que dice Gabriela, y es cómo podemos, y pienso que la invitación también es poder identificar y ayudar a identificar que esto ha pasado, porque a veces es tal el miedo, a veces una forma de protegerse también es la negación, y es poder crear espacios seguros para que las víctimas hablen, es crear espacios seguros donde no haya esa mirada, no haya ese cuestionamiento, pero ante eso también la invitación es a que nos preguntemos, y es un poco lo que decía el profe Omar ahorita, también es que nos preguntemos cuál es nuestra postura frente a esta situación. ¿Qué pienso yo frente a la violencia sexual? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué pienso yo acerca? ¿Cómo estoy yo? Pues estamos en una cultura machista que viene luchando, como lo decía también Nicolás, unos movimientos feministas que todavía son muy criticados, pero ¿cuál es mi postura frente a esta problemática? Y es empezar como a identificar esto. Retomando lo que decía Gabriela, es muy cierto. En la práctica fueron muchos los casos de intento de suicidio que llegaron, que los atendíamos, y cuando profundizábamos en la entrevista, nos dábamos cuenta que había un antecedente de violencia sexual. Lejano, puede haber sido 10 años antes. Muchos de los casos de consumo de sustancias psicoactivas
tenía relación con un antecedente de violencia sexual. ¿Por qué? Porque es que la violencia sexual en sí genera un sufrimiento, y lo mencionaba Gabriela. Es ese sufrimiento emocional que no me pone, no, ahorita también decía algo Nicolás, y yo pensaba acerca de la condición, la situación de víctima, que eso no es de manera consciente, es que yo me voy a hacer la víctima, ¿no? Sino que hay un sufrimiento que a veces no me permite ni siquiera ver más allá. Y el sufrimiento es tanto que me paraliza, que me inmoviliza. Y cuando yo no encuentro un lugar, un ambiente seguro para contar, para buscar ayuda, pues no lo voy a hacer. Y entonces allí quería hablar de las rutas. En el tema de la norma, cuando una persona, cualquier persona, niño, niña, adolescente o adulto o adulta, ha sido víctima de violencia sexual, que la violencia sexual no es solamente, eso también lo tenemos que identificar, que es la violencia sexual, no es solamente el tocamiento, la penetración, que a veces pensamos en eso solamente, los comentarios, cuando observo a alguien sin que se dé cuenta para gratificarme sexualmente, todo esto, y en la norma está tipificado, en nuestro código penal está tipificado los diferentes tipos de violencia sexual que existen. Todo esto genera lesiones emocionales profundas. Entonces, cuando alguien logra identificar esto, debe denunciarlo, puede denunciarlo. Cuando se habla de menores de 14 años, es obligatorio, menores de edad, es obligatorio denunciarlo. O sea que si alguien llega a la consulta, cuando ustedes ya estén en la práctica profesional y es menor de 14 años, es menor de 18 años y está hablando de un evento de violencia sexual, hay que buscar el acompañamiento jurídico también, porque es un delito y es de obligatorio denuncia. Entonces, bueno, entonces la ruta ¿cuál es? Es que pueden denunciar y deben de buscar ayuda en salud. La idea no es que, y esto es una de las barreras que nos hemos encontrado en la práctica, es que hay muchas mujeres, y hablo de mujeres porque la estadística lo que nos muestra es que la mayoría de los casos, o sea, en el género femenino, van a denunciar tanto o violencia sexual o violencia de género, van a denunciar, y en el juzgado, en la fiscalía les dicen, no, tiene que ir primero a salud a que la atiendan, y solo cuando en salud la atiendan, usted puede venir a poner el denuncio. ¿Y quién garantiza que esa mujer vuelva? Entonces allí se están perdiendo muchas denuncias. Lo que decía el profe, ahora de la manera institucional no estamos preparados. Hemos encontrado casos de mujeres que van a denunciar violencia física o violencia sexual por parte de sus parejas y les dicen, pero usted está segura porque ya lo van a meter a la cárcel como mínimo 5 años. ¿Usted está segura? Porque si usted está diciendo mentiras, la que se puede ir a la cárcel es usted. Y les ponen en una sala una vez, varias mujeres nos dijeron que les metían en una sala, esperaban que llegaran varias mujeres víctimas de violencia de género, las colocaban en una sala y les decían, les daban esta charla frente a lo complicado que podría tornarse una denuncia, y después de eso les preguntaban, bueno, las que quieran denunciar pasan por acá, las que no, hasta luego. Entonces, todo esto hace parte de las debilidades que tenemos en nuestro sistema. Una vez en atención, una vez decide la mujer, la niña, o un hombre, puede ser por violencia de género, consultar, y la consulta está obligado a hacer unos exámenes. Y eso también es importante que ustedes lo sepan. Es que si una persona consulta por violencia sexual, se debe manejar de manera inmediata. Que el abuso o el evento fue hace 10 años, es una urgencia. Que fue hace 20 años, no importa, se le puede atender por servicio de urgencias y eso está en la norma. Y a veces eso no lo sabemos. A veces las mujeres dicen, es que eso pasó hace 5 años. Y después de 5 años usted vino a consultar. No, ya para qué, ahí ya no pasa nada. Ay, ¿usted tiene hijos? No, ¿por qué? ¿Para qué la vamos a atender? Y les digo, muchas veces nosotros en las charlas, porque los médicos los tenemos que estar capacitando casi que bimensual, frente al manejo de las rutas, y muchos médicos nos dicen, pero es que para qué si una mujer la abusaron a los 15 años, ya tiene 20, 25, ya tiene hijos, ya qué vamos a hacer.
No, hay que atenderlo y hay que hacerle los exámenes que son de rutina. ¿Cuáles son los exámenes para que los tengan allí? VIH, serología, hepatitis B, hay que hacer un hemograma independientemente del tiempo que ha pasado. Y si el evento se dio en 72 horas, son muchas más las pruebas que hay que recoger, que eso también lo tenemos que tener claro, y la población en general no lo sabe, porque cuando alguien es víctima de violencia sexual, lo primero que hace es, dice, bueno, pues obviamente van a la casa, se bañan, queman la ropa, porque hay todo un malestar frente a eso, pero lo ideal es que antes de eso vayan a un servicio de urgencias y se le tomen todas las muestras, porque además estas muestras van a ser material probatorio, y eso va a permitir agilizar un poco el proceso en caso de que se haya un detenido, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Además, están obligados desde el sistema de salud a ofrecerle, cuando hay un contacto de secreciones, si hay penetración, hay contacto de secreciones, hay que dar el tratamiento para evitar la transmisión de enfermedades sexuales o infectocontagiosas como el VIH, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B. Entonces, en esas 72 horas estamos obligados desde el sector salud a brindarle todos los medicamentos para evitar que esto ocurra, para evitar el contagio. Se llama tratamiento antirretroviral y se lo tiene que dar en la institución. No es que le den la fórmula, porque muchas veces en muchas instituciones le dan la fórmula. Un tratamiento de estos puede costar más de 800.000 pesos y eso no se lo venden en una farmacia como ir a comprar el acetaminofén. Y está obligado el sistema de salud a darlo sin ningún costo y luego a los 3 meses hacerle los exámenes de control. Entonces, todo esto es importante que lo conozcamos. ¿A qué tenemos derecho? Y lo hablaba un poco Nicolás también, porque es que no conocemos, no sabemos a qué tenemos derecho. Entonces, en esa medida, hacer también la exigencia de estas atenciones. Pero como lo decía también el profe, pues contarles desde la experiencia ha sido un poco complejo, porque el personal en los servicios de urgencia rota mucho. El personal profesional en medicina, en enfermería, y a veces estamos sujetos a las atenciones de quién esté al frente o quién no. A veces nos pasan, y es un poco un tema que hemos reflexionado de la institucionalidad, y es cómo vemos también fragmentada a las personas. Entonces la atiende el psicólogo, la atiende la trabajadora social, la atiende el médico, pero entre sí no se comparten las percepciones, no se crea un plan de trabajo, luego la remiten para consulta externa y nadie la entrega, nadie supo si volvió o no volvió. En muchas ocasiones hemos tenido que hacer estudios de caso de personas que se han suicidado o han hecho intentos de suicidio, y cuando vemos, en urgencia la atendieron por violencia sexual. Es que, pero nadie le hizo seguimiento, nadie la volvió a llamar. Una vez en la Comuna 20 hicimos un ejercicio muy bonito con un colegio. Ellos nos remitían los casos especiales, los niños que tenían problemas escolares, y cuando yo revisaba era una lista como unos 65 niños de primaria, estoy hablando de primaria. Entonces yo empecé a mirar las historias clínicas y encuentro que 5 de los que estaban entre los niños con problemas escolares, 5 habían sido atendidos en servicios de urgencia nuestros por violencia sexual o por maltrato infantil. El colegio no lo sabía, nosotros solo le habíamos hecho la atención en urgencias y ya estaban siendo desertores algunos de ellos escolares. Entonces, miren cómo trabajamos totalmente desarticulados, y es muy importante en la práctica profesional uno poder mirar el contexto, mirar con quién hace enlaces, porque la atención no es solamente de la consulta psicológica o psiquiátrica, sino también mirar el entorno, cómo se trabaja entre todos para poder ayudar a mitigar este sufrimiento social, y más pues en nuestro contexto sociopolítico que es tan complejo. Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, un poco, me parece valioso escuchar sus experiencias también de su vida, y muchas gracias, Gabriela, por traer a este espacio el caso. Les quiero hablar
pues de muchos temas. Voy a tratar de ser breve, pero también quiero recoger lo que he escuchado de que estamos en este espacio, y eso principalmente a mí lo que me moviliza. Y el estar frente a ustedes es, chicos, tenemos la responsabilidad como profesionales. Se está hablando mucho del sector salud. Entonces, uno cree, de alguna manera, que el fin último es el sector salud y que estos son los labores que trabajan en el sector salud. Hay que reconocer en los sectores, en los campos que vamos a ejercer, como en una organización, en una empresa, escuchamos a alguien, como en algún proceso de selección reconocemos que esto está inmerso, nos cuentan algo, porque de alguna manera también el ser psicólogo, el llevar, el portar este título y también la profesión, da lugar a que nosotros nos perciban de manera diferente, a que nos quieran contar sus cosas, a que se aproximen, ya sea si estamos en el horario laboral, en el horario no laboral, si estamos en una organización, en un colegio, en una IPS, en una EPS, en consulta particular, en todos los escenarios en los que nos queramos nosotros movilizar, porque esto es algo que repercute, es algo humano. Y definitivamente, pues nosotros estamos donde está el humano. Entonces es necesario considerar como primero el informarnos es una responsabilidad que está en nuestro ejercicio de la profesión. Porque también es muy bonito, y se los cuento desde la experticia que yo tengo pues en este contexto, como cuando nos informamos, hablamos mucho de campañas de prevención, de psicoeducación, de educación, que generalmente son estrategias que pueden estar en el marco de, no sé, como programas lejanos para cierto tipo de población. Pero hay algo que es muy cercano y es el voz a voz. Es muy bonito escuchar cómo entre amigas y amigos hablan de violencia. Como cuando a veces, cuando yo le cuento a mi amigo y él me dice, espérate, pues mira, yo he escuchado que, y se permiten dirigir a otros escenarios en que en realidad un profesional puede acompañar de manera, escuché una palabra que no estoy mal, Gabriela, de manera adecuada el proceso. Para nosotros poder acompañar de manera adecuada los procesos necesitamos tener información. Para brindar información a la persona que está enfrente de nosotros y que también esa persona en su posición subjetiva, como muy bien un poco lo hablaba nuestro compañero, pueda tomar decisiones. Porque es también importante hacer la revisión de cómo nosotros como profesionales estamos para acompañar y recibir estos casos. Si nosotros no nos revisamos éticamente, si no reconocemos cuál es nuestro marco para concebir esto, va a ser muy complicado. Me lo pienso de dos maneras. Una, revictimizar a la persona que está con nosotros, que eso también es algo por lo que muchas mujeres y personas que son víctimas de violencia deben lastimosamente pasar. Y eso nos aleja de los entornos. Cuando van y hacen una denuncia, cuando quieren consultar algo y entonces se encuentran con una cantidad de preguntas, con los procesos dilatados, porque dicen, no necesito revivir desde el relato lo que pasó, y se alejan un poco desde ahí, reconocer también cómo es nuestra práctica, o por otro lado, no valorarla de la manera adecuada, como decían. ¿Segura? ¿Hace cuánto tiempo? Pero para usted es violencia, porque puede que en algún punto en nuestras prácticas familiares, relacionales, pues también hayan cosas que se hayan naturalizado. Entonces, si no pasamos por el ejercicio crítico de nosotros como profesionales, y también, chicos, lo vivo desde mi labor. Hay escenarios en que uno se permite decir acompaño o no acompaño. Eso es un proceso ético muy importante. Si el acompañamiento lo que va a hacer es perjudicar al otro, pues no es necesario. Puedo derivarlo, puedo hacer la explicación, puedo contar también con una red de profesionales. Es importante saber con quiénes trabajamos de nuestro lado para poder derivar a esta persona con alguien que sé que tiene la posibilidad de acompañarla o acompañarla. Entonces, también para mí me parece necesario, creo que un poco lo que quiero puntualizar es que es una revisión propia, esa revisión de nuestras prácticas, de nuestras preconcepciones, de nuestros juicios, porque a partir de eso le damos un lugar al sufrimiento del otro, a esa subjetividad. Y hay cosas que definitivamente cuando escuchamos no las explicamos.
pero si no reconocemos que es esa persona quien ha elaborado la subjetividad y un poco lo que yo traía era a veces las dificultades para identificar las violencias. Entonces, alguien está diciendo algo que claramente para mí puede ser una alerta roja, pero esta persona lo llama amor, pero esta persona lo llama cariño. Por ejemplo, los ideales de que el amor todo lo tiene que resistir. Entonces, porque amo, resisto. O porque no tengo a la profe, el profesor Oman alrededor de lo social, de lo económico, pero ¿y qué más hago? Y estos son las trabas, por así decirlo, de alguna manera, que nos encontramos en el proceso con las víctimas. Y es de alguna manera poder brindar la información más allá de colocar la categoría de víctima sobre el otro. Porque reconocerse como víctima no es sencillo, no es fácil. Y si eso no surge, pues en mi experiencia, en mi concepto, si eso no surge por un esclarecimiento de la propia vivencia y de la subjetividad de la persona, que un profesional, que es en alguien que uno confía, que tiene un título, que tiene un bagaje, te diga de una, es que eres víctima de violencia, cualquier tipo, eso puede caer como un peso. Y puede hacer mucho más difícil y complicado el proceso de restitución de derechos, de resignificación de la experiencia, todo lo que nosotros en alguna medida pretendemos movilizar para el bienestar del otro. Entonces, desde ahí también es importante que seamos cuidadosos con lo que ponemos en la relación entre con el consultante, con el paciente, como desde sus miradas quieran significarlo. Brindar información, creo que es una de las maneras más limpias en que lo podemos hacer. Remitirnos a los hechos específicos, como reconocer un poco, hey, escuchar, chicos, es necesario. Y de nuevo, si ustedes sienten que hay un ruido dentro de ustedes mismos, ya sea por su propia experiencia, por sus categorías, por sus preconceptos, que hacen que sea muy difícil escuchar la realidad que lo trata de su subjetividad, es importante revisar. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar al otro, podemos encontrar puntos de conexión. Importante que lo escuchemos desde el poder acogerlo, desde el poder darle un lugar. Generalmente las víctimas no tienen un lugar, aun cuando hablan con sus amigos, cuando hablan con personas aún mucho más cercanas. Yo lo pongo, por ejemplo, pues tan chiquitas y quienes de pronto han estado en mi consulta, nos hemos visto en cualquier otro escenario. Cuando uno le dice algo al amigo, es una bobada, a la amiga. Es una bobada, pues está llorando por eso es una bobada. Pero si en cosas que de pronto pueden ser un poco más cotidianas, más o menos frágiles, pues yo encuentro al otro, entonces es una bobada. Pues, que eso puede dar un asunto de amigos. Los amigos no tenemos, el peso puede ser los psicólogos entre nosotros, pero cuando estoy en el marco de una práctica profesional, puedo decir, ok, ¿cómo reconozco que el sufrimiento del otro es su sufrimiento y aquí estoy para acompañarlo? Encontrar algunas vías y dar información que le permita generar sus propias soluciones. Porque también, y un poco desde mi experiencia, me encuentra, cuando uno hace todo este marco, la persona dice, no voy a denunciar. Y puede hacer mucho ruido, puede dejar mucho, y nos encontramos, por ejemplo, con las campañas de psicoeducación y algo de uno dice, sí, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué más te digo? ¿Pero en dónde más te pongo? Pero, y un poco necesario lo que decía Diana. Ok, hay momentos en los que la decisión hace parte del sujeto, pero también como nosotros profesionales en el marco del lugar en el que estamos, nos toca actuar y ser muy directivos. Entonces también es necesario que ustedes reconozcan el marco legal que ampara los protocolos que tienen las instituciones donde se van a desempeñar. Porque esto a veces no es un asunto de mi criterio solamente, sino de si la institución para la que estoy trabajando tiene un protocolo de atención, un protocolo de revisión. Y nos ampara de alguna manera los protocolos cuando se tienen muy bien estructurados. Entonces, ahí viene también nuestro escenario, cómo nosotros vamos dialogando, conversando con estas estructuras, con estas guías, necesario que ustedes lo sepan. Pero a veces cuando damos toda la información, la persona un poco dice, no quiero continuar, quiero seguir. Bueno, sí, entonces, listo. ¿Desde dónde se va a enfocar nuestro acompañamiento? De neurosignificar experiencias,
restituir relaciones, reacomodar algunas fichas en el proceso para que el sufrimiento de alguna manera sea un poco más disminuya, sea más tramitable, definitivamente, pues apuntarle la merma del sufrimiento. Esto es un poco como la intervención también que hago alrededor de lo que les escucho. Me parece muy interesante que ustedes tengan estos espacios, porque esto, como profesionales de nuevo, independiente del lugar donde nos vamos, debemos conocer, porque en cada lugar va a haber un sujeto. Y lastimosamente, todos los sujetos pues, estamos de alguna medida en un factor de riesgo de ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Muchísimas gracias, Andrea. En este momento, si desean hacer una intervención, son bienvenidos. Igualmente vamos a abrir espacio de preguntas tanto por el chat como aquí presente e intervenciones. Bueno, yo Allá. Hola. Quisiera puntualizar lo que mencionaba Andrea, ¿sí? Sobre todo el hecho de acoger. Yo creo que pues en la práctica y digamos también en la teoría que he visto, digamos aquí en la universidad, se ha hecho mucho énfasis en acoger y dar lugar a la voz de la víctima o a la voz de la persona que ha sufrido, ¿sí? Es importante dar este pues por decirlo de alguna forma, dejar los señalamientos, ¿sí? O el deber ser, o el ideal de una mujer, o el ideal de una persona que es víctima, ¿sí? Dejando un poco atrás ciertos prejuicios que aparecen también puede ser la estructura social que aparece desde el patriarcado, la estructura social que aparece, digamos, en nuestros entornos. Y como psicólogos estamos llamados primero a trabajar con las herramientas de la escucha activa y de la palabra, ¿sí? Entonces es muy importante dar esos espacios, dar ese lugar a la voz del otro, dar como reconocimiento a que la persona también es un sujeto, que también puede tener sentimientos respecto a lo que le pasó, ¿sí? Antes de decirle usted debió haber denunciado, usted debió haber dicho esto, usted debió haber dicho lo otro, es necesario saber cómo se está sintiendo la persona, qué le pasó a la persona, ¿sí? Cómo lo vivió, cómo lo significó. Y a través de esa posibilidad de escuchar al otro, de prestar atención, es que se puede hacer el trabajo psicológico y que se puede ayudar en pro del bienestar. Puede ser, digamos, en algunos casos difícil, ¿sí? Porque es un poco alejarse de uno mismo, de su subjetividad, como decía Andrea, y para eso es importante conocerse a uno mismo también, ¿sí? Para que no hayan revictimizaciones y para que no haya situaciones complejas respecto a la atención de las víctimas. Pero también importante, digamos, en lo que mencionaba Andrea respecto a la pregunta de por qué la persona no decide denunciar, qué pasa, digamos, respecto a esa posición de no hacer. Y pues vuelvo a traer un poco esto que mencionaba de la posición y la condición de víctima, y trayendo aquí un poco las palabras de Jaramillo, dice: los derechos y el poder públicamente reconocidos no se inscriben como derechos en la subjetividad. Muchas veces los derechos públicos, ¿sí?, no son apropiados y reconocidos. Y eso es un trabajo también importante para con las víctimas, ¿sí? Y ellas pueden apropiarse, digamos, respecto a las situaciones que vivieron, atravesado esto, claro, por un proceso de la palabra, por un proceso en el que ellos se sientan cómodas, poder agenciar eso, ¿sí? Que la persona pueda tomar también un poco de rectificación subjetiva y actuar desde sí mismo. Y también me parecía importante, pues, crear, ¿sí?, apoyar y desarrollar espacios donde la palabra sea fundamental. Y esto es un espacio importante para que las personas puedan entender y comprender, digamos, de alguna forma, cómo poder ayudar a uno mejor. Cómo poder entender las estructuras en las que estamos y trabajar cada uno por su cuenta, ¿sí? Creo que es importante darnos cuenta de ciertos comportamientos violentos que hay en la normalidad. Como ya bien lo decía, pues nos mantenemos todavía muchas estructuras desde el patriarcado, desde el machismo. Es importante preguntarlo, ¿sí? Es importante resignificarlo.
Y creo que eso es tarea no solamente de nosotros como psicólogos, sino tarea de todos, para poder así construir de alguna forma una sociedad presente en todo momento. Yo quisiera agregar algo con respecto también a Nicolás, y no sé, me remití de alguna manera como a los inicios de mi práctica, y es hay cosas que nos cuesta mucho preguntar. Entonces, por ejemplo, cuando uno recibe un consultante, recuerdo que me daba mucha pena preguntar por su vida sexual. Me daba mucha. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le la pregunta? Y a veces cuando nosotros encontramos de nuevo, no solamente atendiendo directamente por algún protocolo, una estructura de atención específica, sino en otros escenarios. A veces este tipo de cosas no las preguntamos. Es importante preguntar, hoy porque estamos hablando de violencia, sí, tiene mucho, suena mucho. Lo físico, las relaciones familiares, en fin. Y lo traigo porque también es necesario reconocer, en la ronda de la subjetividad, para el otro, qué es importante o qué hace figura en este momento de su vida. A veces cuando nosotros escuchamos, no estando enmarcados en una ruta de atención por violencia, encontramos que en su relato habla de violencia sexual, habla de violencia física, y de pronto nos podemos quedar allí, y para nosotros puede ser eso lo que lo aqueja, o en eso nos queremos centrar. Un montón. Pero resulta que la persona nos está hablando, no sé, de algo social, de algo económico, de otro aspecto totalmente distinto. Entonces, poder fluir con lo que el otro trae, con lo que trae el otro, en este momento de su vida es importante. Probablemente sí, encuentra vías de solución o de disminución de eso que trae, en algún otro momento podrá abordar la violencia. Pero pueda que no, que para esa persona sea algo que en ese momento de su vida o que no necesita resolver, o que ya lo ha tramitado también de otras maneras. Recuerden que hay muchas maneras de tramitar el sufrimiento, y bueno, lo va a dejar ahí. Entonces también que seamos respetuosos con las historias del otro, y si la persona no nos da indicios o no desea que se abra esa puerta, no entrar de una manera como un poco intrusiva a abrir algo porque nosotros creamos que es desde ahí se puede hacer. Entonces, como te han dicho, muy atentos a la escucha, muy atentos a lo que el otro sabe, muy atentos a revisarnos qué nos mueve la escucha del otro, muy atentos a reconocer nuestras alcances y limitaciones en el ejercicio. Bueno, pues con respecto a lo que acabas de decir, sí me gustaría recalcar que somos más que una víctima, somos una persona. Y no, digamos así, que no es como tan ideal ser tratados como tal en todo momento. O sea, muchas veces yo por lo menos le comenté a mi familia que iba a estar en este espacio, y lo primero que me dijeron, ay, pues estás bien para hablar de esto, si te sientes cómoda, no sé, soy una persona que puede que es mi proceso, pero yo estoy aquí porque estoy suficientemente segura para hablar. Me gustaría también decirles que si alguna vez pasan por esto, traten de buscar ayuda, traten de hablar si se sienten seguros de hacerlo, con personas que se sientan seguras de hacerlo. Y con respecto a lo de, ay, tienes que denunciar, muchas veces nos encontramos con el hecho de que a todo el mundo le parece mucho más importante que tú denuncies a que tú trates de sentirte mejor. Fue algo a lo que estuve pues en la clínica, pasé la clínica, y no solo quedaba alrededor de cómo me sentía o de si estaba bien, sino en que tenía que denunciar. Llegó a la policía y no me preguntó, y le dije, ya vas a denunciar, ¿quieres denunciar? Es una presión de la que uno no se quiere encargar en el momento. Uno puede tomar la decisión cuando esté listo de tomar la decisión. Y yo personalmente no quería denunciar porque no quería enfrentarme al hecho de sentirme más juzgada de lo que ya me sentía en ese momento. Sin embargo, digamos así que tomé la decisión de sí denunciar. Y está bien, voy a denunciar. Han pasado 5 meses y archivaron el caso porque no tenía conocimiento de cómo se llamaba los árbitros. Yo digo, esto le pasa a muchas víctimas. Y muchas víctimas no quieren pasar por esto por lo mismo, porque les daría muy duro.
que se enfrenten a testificar ante muchas personas, a tener que contar una y otra vez cómo les pasaron las cosas a lujo de detalles, contando lo que la gente que muchas veces no es efectiva. Entonces creo que lo más importante es no pasar por encima de mí para tomar una decisión por la presión social, sino de estar segura de que me siento mejor y que puedo hacerme responsable de una decisión tan grande como es poner una denuncia. Tenemos que colocar primero nuestro bienestar, primero nuestro sentimiento de seguridad con nosotros mismas, y pues me parece que es como lo más importante. Pues allí retomando también, pues pienso que una de las acompañamientos que se debe hacer y es desde el conocimiento, porque sabemos que nuestro sistema judicial es muy débil, lastimosamente, y está permeado además por la corrupción, por la burocracia, etcétera. Entonces es conocer cómo cuál es el proceso e incluso acompañar a la persona en ese proceso de toma o no, de decisión de denunciar o no denunciar. Pienso que también es muy importante ese acompañamiento y centrar más la atención frente a cómo se siente, cómo está, cómo vas a estar, más que la denuncia, ¿de acuerdo? Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de menores de edad es distinto, ¿no? Porque una cosa es el adulto y otra cosa es el menor de edad. Y cuando estamos hablando de menor de edad, allí la cuestión tiene que ver con la protección, porque en la mayoría de las ocasiones el agresor siempre es muy cercano. El abuso sexual, por lo regular, de acuerdo a la estadística, el porcentaje de desconocidos abusadores o desconocidos de la víctima es muy bajo. Entonces es importante que el menor de edad siempre va a estar expuesto y allí sí es de carácter obligatorio el tema de la denuncia. Y ahí sí se tiene que hacer desde la institución o mirar de qué manera se le hace el acompañamiento desde bienestar familiar. Y aprovecho esto para retomar algo con lo que el profesor Omar terminó su introducción y es pensarnos la prevención. Todo el tiempo hemos hablado de la prevención, pero ¿cómo vamos a prevenir el abuso sexual? Y es que es desde allí, desde que empezamos a construir lo femenino y lo masculino, las relaciones de interacción. Yo recuerdo que siempre hablábamos de, a los niños les decimos, no hables con desconocidos, no les recibas dulces a los desconocidos, pero resulta que los abusadores no son los desconocidos, entonces desde aquí, desde ese discurso, nosotros tenemos que transformarlo y es ayudarle a los niños a que se aprendan a cuidar también de los conocidos, cómo les ayudamos a que identifiquen qué es, hasta dónde puede llegar el otro, porque los niños no les ayudamos a eso. Entonces, también empezar a pensarnos estrategias de la prevención desde la educación, desde las relaciones, cómo me estoy relacionando, cómo las familias se relacionan entre sí. Entonces creo que ese es algún tema muy, muy interesante para pensarse en estrategias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra intervención o vamos paso a una pregunta? Yo quiero decir algo cortico. Claro que sí. Pensándonos un poco en cuando la persona quiere denunciar, chicos, a mí, lo digo más desde lo que yo hago, me parece importante esclarecer estos obstáculos que puede enfrentarse, y no un poco como de la perspectiva segura, sino mira, te puedes enfrentar con esto, A más B más C más D. Frente a eso, ¿qué se hace? ¿A quién se acude? Si entonces, no sé, te encontraste la persona que te recibe la denuncia y te mira, porque no solamente son las palabras, sino también otro tipo de interacción, si te sientes desvalorada, si te dicen que eso no, que aquí no, como un poco construir cuál es el sentido de eso que va a hacer. Y que se puede enfrentar a ciertas dificultades, pero a quienes tienen como redes de apoyo para sobrepasar esas dificultades, un poco conseguir el sentido. Es como una cosa que quería hablarles, y la otra, en términos de prevención de lo que decía Eliana, es que cuando se habla, prevenir es hablar del tema, hablar entre amigos, de alguna manera también hablar entre familias. Todavía lo sexual sigue siendo un tema muy velado y es por lo mismo un tema muy vulnerable a ser agredido.
Es cuando nos permitimos hablar, cuando hablamos en pareja, sobre qué queremos, qué no queremos, sobre esa construcción que nos hablaban alrededor de lo masculino y lo femenino, cuando podemos reconocer que estamos en un momento de vida en que podemos elegir, en que tenemos un cuerpo, en que tenemos una vida, en que también hay que relacionarnos con la diferencia. Es importante poder poner esto en palabras y hacerlo un poco más común, para que no exista tanta vergüenza o tanto de la posibilidad de primero defenderse, sí, primero interpretar, reconocer, prevenir a tiempo y defenderse en caso de que sea necesario o encontrar los mecanismos para poder sentirse acompañado. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Listo, entonces vamos a dar paso a una pregunta que me enviaron por interno. Dice, ¿es lo mismo la violencia de género que la violencia contra las mujeres? ¿Alguno desea responder la pregunta? Pues digamos, en lo conceptual y también legal, ¿sí? Por parte de la OMS, pues se define la violencia de género como cualquier acción, conducta basada en su género que cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, que sí está, digamos, desde el concepto y desde el jurídico establecido referente a la violencia contra la mujer. Es complicado legalmente porque, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, el tema de la violencia, que es un tema que aparece en esta vida, por hecho contra mujeres y hombres trans, contra travestis. ¿Cómo encajan esto? Más para quitarme que para responder esta pregunta, paso un chivo, como dicen en mi país. El día 17 de octubre va a haber una conferencia, quizá ustedes les den una información, a cargo del doctor Claudio Grande, que es psicólogo, trabaja en el ámbito de la justicia, y donde vamos a trabajar todos estos temas. Me vino a la mente porque en un evento reciente este colega recibió una consulta parecida, que más proyectada hacia la intervención en un caso u otro. Pues bueno, aprovecho la pregunta para pasar este aviso que de alguna manera opera como una continuidad de este diálogo de hoy. Yo era para subirse a un carro. Por acá tenemos una pregunta. Gracias. Hola. Habla un poquito duro, por favor. Hola, ya. ¿Qué pena? Me meto a responder un poquito a la pregunta, pero no es lo mismo. Si la definición que leíste es correcta, es decir, la OMS, y sigue leyendo otras definiciones que les da, aclaran que la violencia de género incluye también a los hombres, casi como lo mencionaron también algunos de los conferencistas, en donde los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género. Entonces, que pues, la violencia hacia la mujer es precisamente como ese entendido, que ya podemos entrar en una discusión de si es mujer, solo por su sexo, si es en general toda la persona que identifica como mujer. Y ya puntualmente la pregunta que tenía era sobre una cuestión que se mencionaba con respecto al término víctima, de si mencionar o nominar a la persona como víctima, o no sé si lo entendí mal. ¿Te referías a eso como que a no llamar a la persona como víctima de violencia de género? ¿O cuál era como ese conflicto con la palabra víctima? No lo que hacías tú, David, ¿no? Sino, ajá, exacto. Lo que un poco mencionabas tú, sí. No sé si de pronto lo podrías aclarar eso, porque pues a mí me parece importante como que justamente la persona, si bien el término puede sonar fuerte, que en sí misma se reconozca como víctima de violencia de género para que usted le pueda permitir ubicarse en una posición, identificar y poder significar para entonces poder resignificar. No sé si de pronto ahí me perdí un poquito lo que estaba diciendo o si estamos como la misma. No, tranquila. Poco lo que me pienso es poder encontrar en conjunto la categoría. Es decir, porque si cuando yo escucho ciertos aspectos de una lado soy víctima y esta persona de pronto no alcanza un poco a reconocer la realidad, como a caer en un poco las dinámicas
que definitivamente la puedo ubicar como víctima, estoy de acuerdo, cuando uno se reconoce en algo desde ahí puede ayudarse a transitar, elaborar, en fin, pero no que sea, me lo pienso más un poco en el ejercicio arbitrario de porque yo sé, entonces cuando leo A más B más C, usted es víctima, y ya, y que la otra persona quede como, a ver, y esto cómo es, y esto cómo se construye, yo no me lo había pensado así, pero espérate, ¿cómo así? Y puede definitivamente como generar otros procesos. Entonces, como la posibilidad de encontrar y construir entre las partes, como cuáles son esas dinámicas, qué ha sucedido, cómo me enfrento a esas dinámicas, qué ha pasado conmigo, que lleva a decir, ok, sí, estamos frente a un proceso, estamos siendo víctimas, está siendo víctima de cierto tipo de violencia. Es un poco ahí, no sé si alguien quiera como también un poco abordar. Sí, salvando la distancia en la comparación. Muchos organismos de derechos humanos, asociaciones de víctimas, valga la palabra del conflicto armado, prefieren hablar de victimizados y victimizadas, para resaltar la agresión externa sufrida. Pero no tanto por esto, no es una distinción, obviamente, solamente semántica, sino también para decir, y esto sucede muchas veces con estas caracterizaciones simbólicamente tan cargadas, de que la persona, aún pasando por estas circunstancias horrorosas, no es solamente en términos identitarios, solamente eso, solamente una víctima, es algo más. Y en definitiva, toda relación terapéutica, campo de la salud, de la justicia inclusive, pasa por reconocerle al otro esa condición de sujeto, que siempre es algo más que un simple trazo identitario, pero que también el agresor, sea el orden que sea, no estamos hablando ahora solo de violencia sexual, pueda asumir esa condición de sujeto. Y muchas veces la justicia lo puede favorecer. ¿En qué casos? En las que el sujeto, asumiendo esa condición, se responsabiliza por su acto, ¿sí? Y no dice, me pareció que quería, me provocó, yo no sabía que estaba mal, yo hacía parte de un grupo armado y recibía órdenes. Es condición de sujeto de lado y lado. Y si quería agregar una condición de sujeto más, ya comentada por las colegas y colegas de la mesa, el sujeto que eventualmente escucha y que no puede quitarle la oreja al sufrimiento, pero si quiere hacerlo, obviamente, y lo peligroso es que tenemos una sanción ética en nuestra profesión que te permita evitarlo. Vos podés tomar alguno de estos manuales, que como consecuencia criticamos aquí en las clases, y chulear. Si fue victimizado 50 veces, 4, tiene problemas de alimentación, sí, de sueño no, ansiedad sí, depresión sí, trastorno de, vaya a saber qué, derivación al psiquiatra. La condición del sujeto se anuló en la persona victimizada, pero también en la propia persona que debería haber puesto la oreja y encontró un atajo para no tener que escuchar el sufrimiento ajeno. Yo creo que son sujetos a bandas y creo también que me fui de la respuesta bastante lejos. Muy bien, por acá tenemos otra pregunta, dice, en relación con la intervención cuando se trata de abuso sexual, ¿cómo sería la línea de acción a seguir en terapia? La hace una colega estudiante. O sea, lo complicado de hablar de línea de acción es que no suene a receta. ¿Sí? Digamos, llega la víctima, usted le dice cuánto le pasó y luego le pregunta esto y luego otro tema y listo. Y por ahí que le va a dar otra cosa, no, disculpe, pero la pregunta 4 dice que usted tiene que hablar de esto. Esto no quiere decir que uno no tenga cierta lógica en la forma de construir el diálogo, pero también un poco lo que estaba mencionando antes. Reconocer la condición del sujeto supone abrirse a la diversidad y a la escucha amplia, ¿no? Entonces, el protocolo que es de Fayoliana sirve como referencia institucional y es totalmente necesario. Por ejemplo, caso menor de edad, derivación judicial. Pero pensarse un protocolo en la clínica tiene este lado riesgoso, ¿no? Es psíquicamente económico porque te permite pensar que todo puede ser determinado, pero terapéuticamente complicado por cómo uno va angostando la escucha. O sea, todo esto para decir entonces que creo que no hay una ruta y sí una ética terapéutica, si se quiere, en esto de sujeto y sujeto. Yo quisiera como ampliar alrededor de
abrir el espacio. Claro, no hay un número de sesiones, no hay una más B más C, no hay una respuesta o un orden de preguntas, pero sí poder primero garantizar el espacio de escucha y seguro a la persona, en tanto también a veces poder reconocer algunas resistencias, saber que no es sencillo. Como poder abrir el espacio, decir, que quede lo explícito que cuenta con ese espacio para elaborar su proceso en lo que implique elaborar el proceso. Ojo, tiene memoria institucional. Pueden haber instituciones que te dicen, tienes 4 sesiones con esa persona. Bueno, y eso es importante aclararlo. Pueden haber instituciones que te dicen, tienes 3 de 15 minutos. Entonces, siempre es necesario poder colocarlo en un marco, porque si yo creo que puedo transitar lo que necesite, que no puede ser mucho tiempo, poco tiempo, muchas sesiones, pocas sesiones, mucho hablar, poco hablar, en fin, y llega a un final y yo no me lo espero, pues también ahí se mueven otras cuestiones alrededor de la relación terapéutica. Entonces, aunque sepamos muy bien en qué contexto estamos acompañando a esta persona para poder hacer el encuadre, reconocer pues cómo vamos a dirigir también, qué opciones ustedes creen desde su práctica terapéutica que puede ser viable, si se acaba aquí, cómo puede continuar el proceso, ya sea con otras organizaciones, con otras actividades que pueden ser terapéuticas, y sí, como también un poco reconocer que lo terapéutico no solo está en los espacios de escucha que acompañamos, sino también otras actividades, y creo que eso es muy importante, acompañar a descubrir el arte, el diálogo, la escritura, el baile, en fin, porque eso nos puede ayudar muchísimo a fortalecer esos espacios terapéuticos y también la perspectiva que la persona se vaya en sus procesos de sanación y como una herramienta para la vida, no solamente para la violencia y punto, o para el asunto de ser víctima, sino para su vida, que le permita afrontar como otros escenarios. Bueno, aquí todos contamos que respondimos en coro, no hay una línea, ¿no? Y retomando lo que dice Andrea, pues sí, desde la institucionalidad, lo que yo aquí represento la institucionalidad, es que la ley cambió. Antes solamente tenían derecho a 6 consultas en el año. Ahorita la ley desde salud mental dice que no hay un límite, que cuando se trata de un evento de violencia sexual no hay un límite de atenciones, es hasta que la víctima lo requiera, así lo menciona la ley. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Desde el sistema, desde el plan obligatorio de salud, está sin límite en el año las consultas que se requieran hasta que se dé de alta por ese evento. Si se sigue afectado el individuo por ese evento, puede seguir recibiendo las atenciones dice el programa, es que cada individuo es diferente, ¿no? Aunque tengamos un enfoque, una línea de acción, hay que tener en cuenta al sujeto como tal, y ahí se va brindando, como se va dando la pauta y la línea de atención de acuerdo a cada uno de los individuos. Y yo continúo, digamos, con esa línea. Creo que es importante la clínica de caso mortal. Es la que vemos, digamos, desde el CAPSI, donde estoy laborando los planes de trabajo. Sí, yo he tenido diferentes experiencias respecto a escuchar estos casos de violencia, pero no que vienen como casos de violencia, ¿sí? Sino que vienen por otros sufrimientos. Entonces ahí viene la importancia de la escucha activa, de ir reconociendo qué cosas pasan en el sujeto, qué cosas se puede trabajar y cómo está la subjetividad, digamos, presente en la significación también de la violencia. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del público. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, hace poco estaban hablando sobre, pues, una pregunta muy pertinente que se hizo en el sur sobre cómo estaba trazada la violencia de género con lo de ser mujer. Y me sentí un poco satisfecho con la respuesta que se dio, porque me gustó mucho la participación de mi compañera presente. Mi pregunta va hacia Eliana específicamente, que es trabajadora social, de pronto tampoco más el tema.
ya que pues, la violencia de género está atravesada no solamente por el hecho de ser mujer, sino también por pertenecer a la comunidad LGBT. Entonces, las personas que son transgénero, las personas no binarias, que no encajan en la idea binaria, de esta sociedad patriarcal. Aunque quiero decir más una sociedad que está vinculada al poder de la primacía de lo masculino. Okay. ¿Listo? Mi pregunta va y va. Dado el caso de que ocurra un caso de violencia de género en una persona que sea transgénero, una persona que sea drag o que sea una persona no binaria, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el proceso? Entonces, es una duda que tengo como ahí. Siento que es un poco, a veces no se sabe qué hacer, o a veces que no saben qué hacer este tipo de pues, personas que están en esta condición, que sufren violencia, que pues no son mujeres, sino que pertenecen a esta comunidad, y de pronto, pues, como están invisibilizadas en cierto aspecto, no saben qué camino tomar. Ahora, por otro lado, creo que esta pregunta va un poco más para Andrea. Dos situaciones concretas. Mi pregunta va sobre todo hacia la posición de víctima, en el sentido en que, listo, estoy súper de acuerdo con el pertinente de la gente, esa posición de víctima, pero entonces, ahora que lo reconocen, como evitar que haya una permanencia muy prolongada dentro de esa posición. O dado el caso, cómo esa permanencia puede afectar a largo plazo en este sujeto. Y con respecto a la tercera pregunta que también va a Andrea, es con relación al cuerpo. He visto muchos casos, o he tenido pues, la oportunidad de ver a muchas personas que han sufrido violencia de género, y el común entre estas personas es que tienen una relación un poco conflictiva con su cuerpo. Entonces, mi duda ahí viene, ¿cómo se puede mejorar esa relación con ese cuerpo? Sí que mencionaste el baile, sí que mencionaste ciertos como métodos, pero de pronto me gustaría que puedas hablar un poquito más, sería interesante. Gracias. Bueno, en cuanto a la atención a la población LGTBI, los derechos son los mismos. O sea, como ciudadanos, como son los mismos y es el derecho a la atención. La verdad es que en la experiencia no son muchos los casos que llegan y puede ser por lo que tú manifiestas. Y creo que es un tema que ya se está poniendo en la mesa. De hecho, en este momento a nivel de ciudad hay varios proyectos. De hecho, desde la Red de Salud Ladera hay un proyecto que está enfocado a la prevención de violencias en la población LGTBI, a diferentes formas, la prevención y visibilizar este tipo de violencia. Pero si una persona, cualquier persona, sea hombre, mujer, como les decía, niño, niña, adolescente, con cualquier tipo de orientación sexual, debe ser atendido y se le debe de brindar las mismas garantías indiferentemente. Entonces es importante saber eso. Sin embargo, sí, hay pienso que no se está llegando porque sí hay unas barreras. Quizás a veces si hay dificultades, y me ha pasado en la institución, es cuando llega una mujer trans y pues en su cédula está con su nombre masculino, pero dice que yo quiero que me llamen de tal forma, y lo difícil que le cuesta al personal, y es un trabajo que hemos estado haciendo. Sin embargo, como lo decíamos, cada uno tiene una postura y a veces es muy difícil lidiar con esas posturas de cada uno de los profesionales. Pero sí se ha trabajado y sí se está trabajando la sensibilización del respeto por el otro y por el reconocimiento como tal. De hecho, nosotros, vuelvo y lo repito, tenemos un proyecto que se está trabajando en las calles, en unas campañas muy llamativas frente a jornadas específicas a población LGTBI para la prevención, con tamizajes y con diferentes piezas comunicativas llamado a la prevención de la violencia. Creo que es un tema que todavía nos falta trabajar muchísimo, pero en cuanto al derecho se debe atender igual. Nosotros hace unas 2 semanas se abrió el consultorio Rosa, yo no sé si vieron por redes sociales, que se inauguró en todas las ESES, en cada una de las ESES. Cali tiene 5 ESES,
y hay un consultorio, por cada vez hay un consultorio rosa que tiene que estar adecuado y equipado para atender la violencia de género, incluyendo la violencia LGTB, de la población LGTB. Bueno, me voy con la primera pregunta, que me lo pienso y claro, voy a tratar de ponerla con pinzas, pero voy a pues, abordar lo que un poco evoco y creo que es importante como en este momento, igual manera, abierta para mi intervención. El reconocerse como víctima, porque estarse como víctima, pues evidentemente da la posibilidad a darse cuenta del sufrimiento. Y al hablar de la permanencia en el lugar de víctima, pues la permanencia la pueden dar como dos opciones. Primero, la posibilidad de ir transitando por lo que implica ir movilizando, resignificando ese sufrimiento, pero también nos damos cuenta, y no solamente en el escenario de las víctimas, sino también que a veces el sufrimiento puede tener ganancias secundarias. Entonces, un poco si me lo pienso desde ahí, y cuando nosotros como terapeutas nos damos un poco cuenta de eso, me lo pienso en mi ejercicio, es importante primero ayudar a esclarecer, porque eso esas ganancias generalmente salen en las relaciones y salen como unas dudas, no sé por qué pasa, como una inconformidad, como algo que está ahí helado, porque definitivamente pues el sufrimiento no se sostiene, pues algo que yo lo creo así, porque se quiera. Yo no sostengo un sufrimiento porque quiere y porque quiere divertido, sostener la vida un sufrimiento. No, tiene que haber algo ahí que de pronto no se está todavía velado, no se pasa a establecer y que es parte de nuestro proceso como acompañantes y como terapeutas debe ser ir ayudando como a esclarecer y en la medida de nuevo que la persona pueda reconocer que esto está en juego en su proceso, pues poder situarse, asumir, afrontar, confrontar, encontrar maneras de, ya sea de nuevo nos enfrentamos siempre en lo terapéutico de la elección del otro, o a seguirla sosteniendo, ya en un lugar un poco más consciente, o a decir, uy, ok, entonces puedo encontrar otras maneras de sostenerme con algo distinto. No sé si sería un poco la pregunta o alguien quiera también como ahondar en este. Y ahora vamos con el cuerpo. Vale, yo, pues, digamos, respecto a esta posición de la que hablaba ahora, digamos, de ser víctima, o el concepto de víctima, estaba viendo un texto respecto a esto que mencionaba Andrea, ¿sí? De mantenerse o, digamos, de agenciar para, digamos, salir de esa posición. Y surgía esa misma pregunta, pero digamos en otras palabras, como qué elementos de la subjetividad se oponen a la producción de transformaciones íntimas consonantes con las transformaciones socialmente conquistadas por el feminismo, por diversos movimientos sociales y particularmente por movimientos de mujeres. ¿Sí? Ahí hay muchos factores, digamos, del orden también inconsciente respecto a mantenerse en una posición de sufrimiento. ¿Sí? Eso ya pues viene otros conceptos como el voto. De pronto aquí sea un poco difícil pues como esclarecerlo, pero creo que es importante tener en cuenta estas dos diferenciaciones entre condición y posición, ¿sí? Si es la posición, cómo se asume y se significan dichos acontecimientos de ser víctima, ¿sí? De la condición. La posición en este caso sería importante, y lo vuelvo a mencionar, una posición de víctima es mortificante porque es una relación subjetiva hacia el mundo. Es importante un viraje al agenciamiento y el empoderamiento de la mujer, ¿sí? Es decir, que ella misma pueda reconocer estos factores que le permitan salir un poco de esta posición, movilizarse, no mantenerse ahí. Porque al mantenerse ahí, lo que ocurre es que pues se puede relacionar, digamos, desde ahí y normalmente más conflicto, ¿sí? Y pues una posición de víctima se puede sostener toda la vida si no se llega, digamos, a reconocer o a preguntar. Y eso pasa también por el inconsciente, muchas veces es inconsciente, ¿no? Muchas veces está estructurado por la relación con la madre, por ejemplo. Muchas veces está estructurado con la relación con su entorno. Entonces no hay como una respuesta totalmente única a esa situación de por qué se sostiene en una posición de sufrimiento, de víctima. Y ahora con el cuerpo. Hay algo que en la práctica
me ha gustado mucho y es pensar en la relación con el cuerpo. Nosotros a veces desde lo psicológico, como que vamos muy a la palabra, a lo mental, a la emoción, y a veces se deja un poco relegado que el cuerpo es el territorio donde todo esto sucede, donde todo esto se aloja, y que así el cuerpo también habla de la subjetividad y el cuerpo representa nuestra subjetividad. Entonces, a mí me parece que es importante en los procesos desde el trabajo con víctimas, primero restituir esa relación con el cuerpo, porque muchas veces se fractura. Por ejemplo, cuando decían ahora no, pues porque te vestiste así, o es que mira cómo te ves, entonces es por eso. Muchas veces cuando el cuerpo se significa como es que esto es lo que dio lugar a que me agredieran, o esto fue lo que recibió la agresión, se fractura de una manera muy fuerte esa relación y definitivamente, pues para mí esto es algo que genera sufrimiento, pero por sí es algo muy complicado como de continuar la cotidianidad y de vivir una vida con la fractura del cuerpo. Entonces, creo que es necesario también en algún punto cuando trabajamos con víctimas hacerse esa pregunta, o reconocer esa relación, o un poco ponerlo sobre la mesa. Y en términos del trabajo, creo que lo va dando esa misma reconexión con el cuerpo. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Un poco qué se hace. De nuevo vamos escuchando, como el profe Parando deja a esa persona que nos va dando lugar a, bueno, cómo se empieza a conectar, también desde su historia. Las relaciones con el cuerpo de por sí creo que no son muy fáciles, por las redes, por las expectativas sociales, por las historias familiares, por muchísimos aspectos. Entonces, el poder situar el cuerpo como una posibilidad también desde ahí tramitar, desde algo que nos ayude a conciliarnos, a vivir. Y cuando vamos un poco colocando ese tema sobre la mesa, la persona se va dando cuenta que, hombre, sí, tengo un cuerpo que igual sufre, tengo un cuerpo que igual disfruta. El hacerse cargo de las emociones y sensaciones que pasan por su cuerpo nos va dando también un poco la pista de por dónde ir. Entonces, si en cuestiones pues, ya metodológicas de actividades, si el arte, si la cocina, si las manualidades, si cuestiones de alrededor de la imagen, entonces creo que también es necesario, y más en esta época en que estamos de frente con la imagen del cuerpo todo el tiempo, pues que las redes sociales abundan, que la publicidad, bueno, en fin, muchísimas cosas, estamos saturados alrededor de estos cuerpos por todo lado. Como que darle una repasadita, bueno, cuál es la relación con el cuerpo, reconocer de alguna medida en nuestras prácticas, cómo visibilizamos al cuerpo como ese lugar en el que habita, se desarrolla, le da una postura, un peso, una posición a la persona en el mundo. Y de ahí, evidentemente, eso yo movilizar un montón, un poco esta permanencia o no en ser víctima o en la posición o condición de ser víctima, cuando reconoce que también hay algo en su cuerpo que puede movilizar, que hay algo en su postura, que hay algo, bueno, en fin, como en otros, esto es chévere, como si les interesa el tema que lo puedan seguir buscando, que le den una vueltita o que también lo pregunten en las aulas, porque a mí me parece que es un tema magnífico en las consultas y en el proceso psicoterapéutico. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat ya para ir cerrando. Dice, ¿cómo debería actuar siendo una persona cercana de alguien que ha sufrido de esta violencia? ¿Qué debería decirle? ¿Qué podría hacer para ayudarla? Como un amigo, amiga, compañero. Sí, de acuerdo. Pues yo creo que uno lo que busca principalmente cuando lo comenta, cuando lo comparte, no es tanto que tengan una vista de lo que está escribiendo, sino que nos ayuden a, digamos así, como a calmar esos sentimientos de la culpa. Uno siempre busca que no tanto que le digan a uno, ay, pues, eso debe ser para ti, no, sino de ponerse en la situación de que sepan que estamos bien, o sea, debe ser duro para ti pasar por esto. El hecho de que alguien cercano a uno tenga ese conocimiento de que es difícil y no es uno lo que uno se espera
espera es que le hagan preguntas a veces. Ay, ¿cómo fue? O siempre hacen preguntas que quizás es de manera inconsciente, tipo, ay, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no me dijiste antes? Es que está en uno, cuando usted se siente seguro de decirlo, bueno, no se siente preparado. Lo que uno quiere saber es que siempre va a tener esa presencia de decir, todo va a estar bien, voy a estar a tu lado, te comprendo, te entiendo, debe ser difícil. Creo que yo lo recibí, yo tuve esa persona que me dijo, muy lejos de preguntarme qué pasó, muy lejos de preguntarme muchas veces cómo me siento, porque a veces uno no sabe cómo se siente. Simplemente utilizó la palabra de debes estar sintiendo mucho dolor, lo siento mucho, pero yo estoy aquí. O sea, que sepamos que están allí y que no estamos solos, porque muchas veces uno se siente solo y cuando se siente solo se ahoga y se reprime. Y es un círculo en el que uno como que no puede salir. Creo que es muy importante que nosotros, como compañeros, como hermanos, como hijos, podamos decirle a esa persona que está pasando por esa situación, tranquilo, yo te entiendo, sé que sufres, pero aquí estoy. Creo que eso es lo más importante. No sé si desde una visión como terapéutica la gente le puede decir. Yo quiero primero hacer la distinción en que nosotros no somos los psicólogos de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros familiares, porque muchas veces, como les decía al inicio, un poco están en el proceso de formación o bueno, están muy avanzados en el proceso profesional, implica que el otro sepa que nosotros qué sabemos hacer con eso. Entonces nos cuenta y es que esto no es lo mismo, chicos, escucharlo de una persona que es primera vez que veo, que no tengo relación, que me puedo centrar, a escucharlo de un amigo, de una amiga, que ya hay una relación. Muestren la presencia. Pero te acompañan, vamos a pedir la cita. Ven y yo busco el teléfono, porque probablemente la persona en ese momento, no solamente por si el acto fue hace 5 minutos, hace 5 años, lo está hablando. Y eso te divulga. Y eso es difícil. Y eso puede ser un poco, o sea, eso ya de coger los recursos atencionales y energéticos de la persona como para decir, ah, no, te buscaste el teléfono y hacerlo otro. ¿Qué quieres también? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te puedo acompañar? La respuesta no la tenemos nosotros, la respuesta la tenemos yo. Que nosotros ayudemos un poco a contener el destino. Entonces, como que desde ahí es algo que me parece que se puede ayudar en el proceso. Yo quisiera pues terminar también respecto a situaciones que aparecen en la cotidianidad, ¿no? Sobre esa situación del silencio, que a veces también puede ser un silencio cómplice, ¿sí? Del maltrato, de la violencia, de las situaciones de abuso. Entonces, es importante, digamos, no silenciar a la víctima, no reducir lo que está pasando y, como decía Andrea, poder ayudar a poder hacer algo, no tanto desde una posición como de psicólogo, sino desde una posición de beneficiar de alguna forma a otro. Entonces, creo que es importante salir un poco de ese silencio que a veces es tan cotidiano en los entornos, por lo mismo de la cultura social que ya hemos hablado, y es importante, digamos, ponerlo también en palabras. Yo creo también que a veces el silencio no refiere a veces a una complicidad, pero no solo. Por ejemplo, en el caso de las madres cuyos hijos o hijas son abusadas por los padres. Y muchas veces la demanda social o jurídica es, bueno, pero usted, madre, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no hizo algo? Hay que ver también la historia de victimización de esa madre y el derecho a la palabra que ha construido en esa relación. Esto no es ni para disculparla, no, es otro orden de análisis. Pero para pensar el fenómeno en su complejidad desde un hecho que es tristemente frecuente, me parece. Sí, la verdad es que, como también la invitación que ha hecho Andrea, ¿no? Es de tener una postura
muy parcial, aunque esto no hace parte de la respuesta a la pregunta, pero sí es poder darle el lugar al otro, ¿no? Darle ese lugar y esa postura al otro frente a lo que ha sido su vivencia. Y lastimosamente, como lo dice el profe, cuando hablamos de menores es muy frecuente que sea la pareja de la madre del niño, niña o adolescente, y muchas veces hay esa complicidad. Bueno, no es una complicidad, es un silencio y una negación que se convierte en cómplice de esas situaciones, pero también es entender qué pasó con esa mujer, qué pasó con esa historia. Y muchas veces hemos encontrado que han sido mujeres que tienen un antecedente y que no fueron atendidas a tiempo, no fueron escuchadas a tiempo y que realmente tienen un sufrimiento y eso tampoco les permite ver lo que está pasando con su niño o niña en ese momento. Y frente a la pregunta, sí, es retomar lo que dice Gabriela, es permitir que estás allí y decir, ¿qué es eso? ¿En qué crees que puedo ayudar? Como decía Andrea, y es evitar preguntar. Una de las cosas que siempre recomendamos cuando atendemos niños o niñas abusados es decirle a los papás que eviten las preguntas. Decirles a las mamás, porque es muy frecuente en niños, por ejemplo, es que, pero venga, dígame cómo pasó, y cuándo fue, y hace cuánto, pero venga, y no había nadie cerca, no había tal cosa, esa preguntadera puede generar mayor dolor, y denle el espacio, díganle, si quieres hablar, estoy aquí para escuchar. Cuando quieras hablar, y es una escucha, y es una escucha que permita que el otro exprese sin ser juzgado. Entonces es muy importante también respetar los tiempos del otro y decirle, allí estoy. No sé. Muchísimas gracias. Con esto vamos por finalizado. No sé si alguno quiera dar alguna reflexión o intervención final. Bueno, entonces damos por finalizado. Les agradecemos a todos y todas sus intervenciones y sus valiosas experiencias. Gracias a nuestro público y a las personas que nos acompañaron en el Zoom. Recuerden que pueden encontrar este conversatorio en las redes del COMSI. Aparecemos como comsi.u.icesi. Y pues muchas gracias por participar.